Oye, Armando, por último, quisiera preguntarte, eh, ¿cómo desmontar el régimen criminal? ¿Cómo logras quitar a un grupo que se siente dueño, que se siente, o que lo es, en los hechos de un territorio, que decide cuánto va a costar el pollo mañana? ¿Cómo lo desmontamos? ¿Hay posibilidades? Sí, esta es la pregunta, ¿no? Más allá que el diagnóstico, esta es la pregunta, pero una condición necesaria para responderla es tener el diagnóstico, y creo que pasa primero por identificar en dónde está el régimen criminal. ¿Realmente sabemos qué es lo que vincula a un joven al crimen organizado? O más importante aún, deberíamos preguntarnos por qué una persona no se vincula al crimen organizado. Claro. ¿Qué es lo que la hace quedarse dentro de los valores tradicionales? Exacto, hacemos la pregunta al revés, ¿no? ¿No? Porque creo que durante mucho tiempo ha sido, ¿por qué va? No, ¿por qué no va? ¿Qué es lo que lo mantiene? ¿Cómo lo arraigo Exacto. a un trabajo honesto, a un salario digno, a una vida por la derecha, más que la otra pregunta? Sí, seguimos en las explicaciones criminológicas del siglo XVIII, del siglo XIX. La pobreza. La pobreza. Imagínate. En la literatura no hay una relación concluyente o no hay una conclusión entre la relación pobreza y criminalidad. Al contrario, hay relaciones contraintuitivas. Yo tuve oportunidad de entrevistar a personas que se dedican al robo a transeúnte. El robo a transeúnte no es un delito con el que te hagas rico. Claro. ¿No? Una persona cometía hasta 8 robos al día para poder más o menos satisfacer algunas necesidades. Muchos roban porque coronando, en su léxico, Sí. se ganan el prestigio de sus pares. Entonces buscan el crimen por prestigio, por reconocimiento social, por tener un lugar de cohesión. ¿Qué está pasando? Que encuentran estos lugares de cohesión en el mundo criminal y no en la sociedad más convencional. Y de ahí brincan al crimen organizado. Entonces, Sí, hay que buscar otras explicaciones. Claro. Me recuerdas ahora que yo participé en el documental de una jauría llamada Ernesto. Me tocó entrevistar a varios chicos sicarios, algunos que continúan todavía trabajando en el crimen organizado y otros que ya no están trabajando más, se añadieron como organizaciones civiles. Y yo pensé también que la respuesta de la mayoría de los chicos, cuando yo le preguntara ¿por qué estás dentro del crimen organizado?, iba a ser pues porque me pagan bien, porque tenía hambre, porque no iba a tener ningún otro empleo. Y la realidad es que muchos de ellos ya tenían una familia con un ingreso bastante mediano, clase media, tenían posibilidades de estudiar sin ningún problema o tenían varias salidas de empleo. Algunos de ellos, por ejemplo, trabajaban en Tepito y, hombre, pues empleo les sobraba, o sea, chamba relativamente bien pagada. ¿Por qué estaban? Me decían, bueno, pues porque es más fácil con este trabajo tener un iPhone, tener unos tenis Jordan, tener una moto itálica, y eso en el barrio me hace alguien. Claro. Me da reputación, me da prestigio, me da respeto. Entonces yo le decía, oye, ¿y la beca? La beca para que estudies. No, pues es que a mí la verdad es que pues lana no me falta para comprarme mis libros. No es que lana me falte para tener útiles o tener un uniforme. Eso no es una preocupación. La preocupación es que si estudio, pues no sé si voy a ser alguien. Pero si soy el chido de la cuadra, si soy el sicario, si traigo mi moto, ya entonces soy alguien. Y ahora me resuena mucho con lo que dices, porque esa pregunta, esto que tú decimos, la reputación, la pertenencia, encontrar tu sentido en la sociedad, debería ser lo que guiara las nuevas políticas públicas y no únicamente la idea de que la transferencia de dinero te lo va a resolver o una campaña de Dino a las drogas que se acaba en un postercito en la escuela y mientras tanto estas personas van incrementando su poder en organizaciones criminales y llegamos a donde empezamos, al régimen criminal, a la dominación completa de una población por unos cuantos, por un puñado de personas. Sí, es la famosísima presión anómica, ¿no? Decía Merton, que es esta falta de canales formales para satisfacer necesidades, no necesariamente económicas. ¿Tenemos ese diagnóstico? ¿Sabemos qué vincula a las juventudes a la sociedad convencional o al crimen organizado? Me parece que no, y que tampoco lo tenemos ni a nivel nacional ni a nivel regional, y son las cosas que deberíamos de poner
sobre la mesa de debate y comenzar a hacer esos diagnósticos, sin negar, por supuesto, la necesidad de una política de debilitamiento operativo al crimen organizado, de disuasión, de focalización, una reforma y mejoramiento al sistema de justicia penal. Hoy me parece que la reforma al Poder Judicial es un riesgo mayúsculo para la consolidación del régimen criminal. O sea, porque no solamente el oficialismo y otros partidos políticos van a querer a sus jueces y no solamente otros poderes fácticos como los mismos empresarios. Es obvio que el crimen organizado quiere eso, ¿no? Tienes la oportunidad de cooptar al Ejecutivo, al Legislativo y ahora también al Judicial. No, hombre, regalazo. Entonces me parece que yo decía en una columna, es una torpeza política, porque me parece que es un error y está mal hecha para buscar justicia. Todo lo contrario, le sirves en bandeja de plata al crimen organizado la posibilidad de anular el último dique de contención que pudiera existir. Entonces, insisto, me parece muy importante que comencemos a plantearnos con urgencia estas nuevas preguntas, les demos respuesta, tengamos mejores diagnósticos y en esa medida mejores alternativas de política pública. Esto no se va a resolver, por supuesto, que al corto plazo, quién sabe si al mediano, a largo sí, pero solo si comenzamos con este tipo de discusiones y que nos pelen, ¿no? Los tomadores de decisiones, porque luego mucho lo que discutimos entre periodistas, sociedad civil, académicos, se vuelve una charla que no tiene mayor eco y me parece que eso es otra parte de la desgracia de la democracia mexicana, porque la democracia no solamente es ir a votar, ¿no? Es justamente esta relación cercana entre actores para discutir los grandes problemas nacionales y tratar de resolverlos. Pero si no hay estos canales de apertura, pues es bien difícil dar pasos adelante, ¿no? Claro. Oye, Armando, por último, quisiera preguntarte, ¿cómo desmontar el régimen criminal? ¿Cómo logras quitar a un grupo que se siente dueño, o que lo es, en los hechos de un territorio, que decide cuánto va a costar el pollo mañana, dónde se va a construir la nueva clínica del seguro, si va a haber una cancha o no en el pueblo, si el policía municipal se le desarma o se le arma? La decisión de la vida cotidiana está en manos de estos grupos criminales, en estos ejemplos más extremos de lo que tú estás hablando. ¿Cómo lo desmontamos? ¿Hay posibilidades? Sí, esta es la pregunta, ¿no? Más allá que el diagnóstico, esta es la pregunta, pero una condición necesaria para responderla es tener el diagnóstico, y creo que pasa primero por identificar en dónde está el régimen criminal. Primero vamos a lo descriptivo, ubicarlo, describirlo, saber cuáles son sus características. Luego pasamos a su explicación. ¿Qué es lo que lleva a la consolidación del régimen criminal? Y a mí me late, por lo que hemos visto en la investigación, en los avances, que las explicaciones son diferenciadas a nivel regional. Y en algunas regiones pasará por la debilidad política e institucional y en otras por las carencias sociodemográficas y socioculturales. Entonces, ¿cómo lo desmontas? Pues me parece que con políticas diferenciadas. En algunas será muy importante reformar a las instituciones locales, de algún modo. Pero es fundamental que blindemos a los municipios, por ejemplo. Es fundamental que evitemos la violencia política, evitar el mensaje de que hay impunidad ante la violencia política. Hoy es muy fácil anular a un candidato porque no hay ningún tipo de consecuencia. Entonces, en algunos casos pasará por eso. En otros casos pasará por que las bases sociales del crimen organizado se les desvinculen al crimen organizado. Hay grupos criminales que operan con total impunidad porque tienen las bases sociales, claro, tienen el apoyo de la sociedad. Entonces hay que identificar estos diagnósticos finos, estas explicaciones y responder en consecuencia. Yo sé que esta es una generalidad y es una respuesta que no deja satisfecho a nadie, ¿no? Pero son los primeros pasos, ¿no? de un marco de acción. Entonces, yo diría primero tengamos bien el diagnóstico, es algo que estamos construyendo, y luego vamos pensando en las políticas, pero hay que advertir que será una variedad de políticas públicas que en algunos casos será imprescindible revertir o desmontar toda una raigambre política de una clase política, y eso va a ser un reto
bien importante. Y esto parece una obviedad, un lugar común, pero la evidencia lo respalda. Sin voluntad política, no ninguna política pública camina. Los casos de mayor reducción sostenida con política pública empiezan con el liderazgo y la voluntad del máximo tomador de decisiones. Entonces, cuando lleguemos a esas propuestas, eso será fundamental para que esto no se quede en un reporte más, ¿no?